en este caso todo lo que es salud ocupacional. Bien, entonces vamos a ir viendo todo este tema y vamos a ir hablando de cuán importante es la salud ocupacional como tal, teniendo en consideración que cuando nosotros hablamos de salud ocupacional, normalmente pues todos piensan que nos referimos en este caso a, pues debe ser atención médica en el trabajo, ¿no? O de repente salud ocupacional capaz puede ser eh, algunas actividades, ¿no? Que se realiza, pero todo en gestión de si fuera una clínica o si fuera de repente una atención, les vuelvo a repetir, como tal, médica en el trabajo. Sin embargo, ¿esto es salud ocupacional? No. Salud ocupacional como tal es un campo bastante amplio. Como ya le he mencionado en este caso en la presentación, yo también tengo una especialidad en salud ocupacional justamente. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros hablamos de SOMA o de seguridad y salud ocupacional, se entiende como que finalmente esta fuera una sola área. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros contamos con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso la ley peruana es la 29783. Esta ley, ¿qué es lo que hace? Regula básicamente qué cosa es la seguridad y la salud ocupacional como tal. ¿Eso quiere decir que seguridad no es lo mismo que salud? No. Si nosotros lo vemos desde este campo, no es igual. Las actividades suelen ser totalmente diferentes donde básicamente las actividades de seguridad se complementan con la salud en el trabajo y la salud en el trabajo se complementa con seguridad. ¿Eso quiere decir que ambas van de la mano? Sí, ambas hacen match, ambas van de la mano y ambas son importantes para que finalmente se pueda cumplir la estrategia de seguridad y salud ocupacional como tal. Bien, entonces, hasta ahí va quedando claro, ¿se entiende? Sí, Sí, docente. perfectamente, Sí, claro. sí, profesora. Sí. Ok, perfecto. Sí. Entonces, nosotros a nivel de Perú no solamente tenemos la ley 29783, sino que también tenemos una serie de normativas que van a orientar justamente a que esta salud del trabajo pueda aplicarse de correcta manera. Por ejemplo, la DSN 002 que aplica o aprueba la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Tenemos también la ley 29981, que es la ley que crea, en este caso, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Eso quiere decir que con esta ley 29981, básicamente No se ya hay escucha bien, no, se, no se escucha bien, se entrecorta. Sí, se ningún... escucha bien, no hay ningún problema. Sí se Ok, escucha, debe ser su internet. bien. No De se repente escucha, se podemos ajustar, corta la comunicación. bien, de repente podemos ajustar ahí el tema Sí, del no se internet, preocupe, tal vez. señorita, lo escucho con total normalidad. Bien, entonces, estimada, si no me estás logrando entender correctamente, recuerda que va a haber una grabación para que tú la puedas revisar en todo caso. Trata de repente desenlaza algunos dispositivos que están conectados a tu Wi-Fi para que puedas en este caso escuchar de manera correcta. ¿Bien? Ok, continuamos entonces. Les decía, esta ley 29981 básicamente crea una superintendencia que lo que hace es fiscaliza todo el entorno laboral. Es esta, en este caso, superintendencia, la que se encarga justamente de ver y velar, en este caso, por nuestros trabajadores. Verificar si ellos están teniendo todo lo necesario o todo lo que justamente se fiscaliza para que los trabajadores cumplan de manera adecuada con su trabajo. Por ejemplo, llámese el casco, llámense los lentes, los guantes, todo ello lo ve ¿quién? La famosa SUNAFIL. Bien, también se crea, por ejemplo, la DSN 003 del 2013, que es, en este caso, la transferencia de competencias y plazos de vigencia contenidos en la ley 29981, que es la anterior, la de SUNAFIL. Tenemos también algunas otras resoluciones como la norma básica de ergonomía, algunos formatos propios del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, algunos otros formatos mínimos obligatorios y también tenemos el sistema simplificado de registros de seguridad y salud en el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día nosotros ya contamos con todo un banco de diferentes formatos que no necesariamente nosotros vamos a dejar de hacer o que en este caso vamos a inventarnos, sino que hoy en día ya todo se encuentra ya sea en directivas, en este caso que se aprobaron, en leyes o en resoluciones ministeriales.
donde básicamente nosotros vamos a poder encontrar todo el material con el que vamos a trabajar en el área de seguridad o en el área de salud ocupacional. Bien, ahora, ¿es necesario que yo me aprenda toda esta normativa de memoria? No, no es necesario que tú te aprendas la normativa de memoria, pero lo que sí tienes que tener en cuenta es al menos conocer los títulos de la normativa vigente. ¿Por qué? Porque tú te tienes que avalar justamente de tu normativa. Supongamos que hoy día ingresa a trabajar contigo el señor Pepito, ¿bien? Pepito se hace su examen ocupacional y sale que él tiene una luxación en su hombro izquierdo, ¿bien? Pasa el tiempo, Pepito entra a trabajar, Pepito empieza a hacer sus labores, él sabe, porque en su examen le dijeron que él no podía cargar peso por ese lado, pero aún así Pepito lo ha seguido haciendo, ha estado cargando el peso ahí porque dice que ahí radica su fuerza. ¿Qué pasa si él viene y te dice que bajo una normativa se está incumpliendo con la seguridad del trabajador? ¿Bien? Porque él se ha lesionado el hombro izquierdo. ¿Eso sería válido o no? Yo Sí diría es que no, válido. buenas noches. Yo diría que Sí. no, Bien, ¿por qué no? porque es una enfermedad preexistente. Se supone que si hiciste un examen antes de entrar a trabajar, ese examen refleja exactamente de que estás bien o que estás Es mal. válido, señorita. Un antecedente médico o un antecedente de una falla como tal, eso es una enfermedad preexistente, no puede ser machacada al empleo nuevo, o por lo menos así lo entiendo yo. Así es, efectivamente. Pero para que nosotros podamos tener en qué avalarnos o en qué basarnos, tenemos que conocer justamente la normativa vigente. Ah, entonces eso quiere decir que la normativa me sirve a mí para que cualquier trabajador que venga, yo poder decirle que todo lo que él dice no se valida. No, 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 no. La norma no te funciona para que tú invalides lo que dice tu trabajador. La norma se ha creado para que tu trabajador sepa cuáles son sus deberes y cuáles son los derechos que tiene. Y que también tome en cuenta de que hay ciertos criterios a los cuales él se tiene que acoplar para evitar finalmente ponerse en riesgo. Por ejemplo, en este caso de Pepito, es importante que se le haya informado sobre la norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de los riesgos disergonómicos. Es importante que Pepito pues haya conocido o le hayan informado que debido a que él tiene una lesión, como bien dice su compañero, preexistente, es importante que siga todas las medidas de seguridad que le han brindado. Y si Pepito, aún sabiendo que tiene la lesión, aún sabiendo que le dieron indicaciones, siguió usándolo, siguió lastimándose, eso ya no es responsabilidad de la empresa. Entonces, es importante que recuerdes que la salud ocupacional siempre va a velar por el trabajador. Ah, o sea que la salud ocupacional está en contra de la empresa. No, tampoco. Tampoco es que salud ocupacional esté en contra de la empresa, pero es el área que básicamente se asegura de que tu trabajador esté bien dentro de la normativa vigente. Eso ayuda a que la empresa finalmente esté cumpliendo con todo lo necesario para proteger al trabajador, pero en el caso se genere algún inconveniente por descuido, por desconocimiento o por simple comportamiento, conducta que el trabajador presente de manera inadecuada, hay que hacérselo saber de que finalmente pues la empresa no se va a hacer responsable. Y por eso es importante que tú conozcas la norma vigente, porque de lo contrario, imagínense que yo les digo, chicos, hoy día vamos a tener la clase, la vamos a hacer todos mirando hacia el sol. Bien, entonces yo tendría que tener algún documento válido para poder avalarme, para poder en este caso tener un sustento. Entonces la normativa te ayuda a que tú puedas hablar con propiedad y con sustento, ¿no? Porque es muy diferente que tú le digas, mira, ten en cuenta que bajo la RM 375 del 2008 se te informó que tenías que seguir con las normas básicas de ergonomía. Es más, te hicimos un examen ocupacional de ingreso y el médico te explicó cuál era tu situación actual. Sin embargo, tú has incumplido con esta normativa, pese a que nosotros como empresa hemos querido cuidarte. ¿Bien? Entonces, ven que suena totalmente diferente a que tú le digas, no, 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 la empresa no se va a hacer responsable. ¿Sí? ¿Me dejé entender hasta ahí? Sí se entendió. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora, veamos. Definiciones relevantes que nosotros vamos a revisar. Uy,
por acá. Ya, algunas definiciones relevantes que es importante que ustedes conozcan. Incidentes. ¿Qué cosa es un incidente? Es todo acontecimiento, hecho o imprevisto no deseado. ¿Eso quiere decir que los incidentes son planeados? No, los incidentes no se planean. Ahora, en todo incidente necesito sufrir algún tipo de lesión, en este caso propiamente dicha. ¿Necesariamente el incidente tiene que ocasionarme la muerte? No, no necesariamente. Los incidentes, como te digo, son acontecimientos imprevistos, ¿bien? Son cosas que no se planearon, ¿bien? Y que finalmente puede generar una lesión, que puede ser, sí, temporal, puede ser, en este caso, que va a durar para toda la vida, ¿bien? Que puede ser de tiempo corto, de tiempo mediano o de tiempo largo, pero que finalmente va a requerir o va a fomentar una lesión, pero que muchas veces este tipo de incidentes generan lesiones menores. Normalmente estas lesiones no generan, o este tipo de incidentes no generan la muerte. Sin embargo, ten en cuenta de que sí hay incidentes que lo pueden ocasionar. Bien, aquí, por ejemplo, podemos encontrar, ¿de acuerdo? Imaginemos, ¿no? Yo estoy caminando, voy con mi casco y pues me cae de repente un tubo o me cae un ladrillo, ¿bien? Pero estoy con mi casco, claro, el casco te va a proteger. Aún así, te puede haber generado una lesión, ya sea un corte, o de repente cuando cayó los ladrillos, te puede haber cortado parte de los hombros o parte del rostro. Entonces, ten en cuenta que los incidentes son de esa manera. Ahora vamos a los accidentes. Ah, ya sé, los accidentes sí se planean. No, tampoco. Los accidentes son sucesos repentinos, bien, que en este caso son causados, bien, o son desarrollados en el área de trabajo y que pueden producir de igual manera lesiones, en este caso orgánicas, en mi trabajador. Puede ir desde una lesión temporal hasta una invalidez o inclusive la muerte. Por ejemplo, miren, veamos acá. En las gráficas vemos, ¿no? Miren, esta persona se está tropezando con un cable de corriente que está conectado. ¿Cuántas veces hemos dejado nuestros teléfonos en el piso conectados? Bien. Por acá, mire, esta persona está con una herramienta en la mano, miren, y encima las uñas están hacia arriba. ¿Qué pasa si se cae? Aquí, miren, esta persona se ha caído y, es más, miren, esta persona de aquí se ha metido en una compresora. Esta persona, bien, parece que le ha caído algo en la cabeza. Acá, miren, tiene riesgo eléctrico. Acá está, miren, en el periodo de invalidez, miren, parece que una fractura en la mano. Aquí está hospitalizado, bien. Y aquí, por ejemplo, miren, el riesgo es inflamable, ¿no? Miren, está fumando, está botando el cigarro y bajo un barril que dice inflamable. Entonces, los accidentes normalmente se producen por acciones que hacen los trabajadores. Entonces, un incidente no se planea. El accidente, sí, no, el accidente tampoco. Pero en el incidente son sucesos que pues no se prevén que puedan pasar. En el caso de los accidentes, si yo dejo un cable bien en el piso, o vamos más facilito, si yo veo un charco de agua en el piso, ¿qué es lo más probable que vaya a pasar? ¿Ustedes qué dicen? Están caminando y encuentran un charco de agua. Bueno, si eres Me puedo precavido deberías resbalar. evitar. Pero si no ¿Cómo? te resbalas. Si eres Se pueden precavido, resbalar. Exacto. Lo que puede pasar es que alguien se puede caer, ¿no es cierto? O qué pasa, por ejemplo, si de repente yo estoy construyendo un techo y no le pongo las vigas. ¿Qué puede pasar? Se puede desplomar, se pueden caer, Se ¿verdad? cae. Exacto. Entonces, los accidentes normalmente se desarrollan justamente por la conducta o comportamiento que nosotros hacemos. Porque ¿cuántas veces nos han dicho, por ejemplo, no se duerme con el cargador conectado? Bien, porque el teléfono puede explotar. ¿Cuántos de nosotros sí lo hacemos? Todos. La mayoría, ¿verdad? Entonces, eso genera finalmente accidentes. Entonces, no te olvides, incidente, sucesos totalmente imprevistos. Accidentes se desarrollan por temas de la conducta o comportamiento del ser humano. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió Algunos hasta ahí? ejemplos entre incidentes y accidentes, algunos ejemplos, por ejemplo, entre incidentes más que todo. Ya. Por ejemplo, un incidente es que
de repente estén trasladando, supongamos, bolsas de cemento y se caiga una. Pese que está en el anaquel y todo, se cae. Eso puede ser un incidente. Puede ser también que se desplome, de repente que se caiga una caja de clavos, o puede ser de repente que, imagínate un barril de agua, que este se desfonde y se salga todo el agua. O sea, normalmente los incidentes son situaciones que pasan de un momento a otro, son situaciones que por más que haya todo un proceso, pasan, ¿no? Supongamos que, imagínate, yo me preparé hoy día para mi clase, salí temprano del trabajo, me conecté al internet, abrí mi sesión, ya estaba conectada y ¡pum! Se va la luz. Eso es un incidente. ¿Me dejó entender? Sí, claro. Porque no lo, Algo que no, no, no se ha previsto. En claro, no. cambio, un accidente es, por ejemplo, yo vine corriendo porque tenía que entrar a la computadora, ya conecté todo rapidito, rapidito, todo, y me olvidé de que estaba sin zapatos. Y cuando justo iba a conectar el USB, ¡ay!, me pasa corriente. Eso es un accidente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ha sido un comportamiento, tú sabes que no debes conectar ningún equipo eléctrico sin zapatos. ¿Bien? Pero lo hiciste. Eso es por una conducta o comportamiento. No, pero no todas las veces me pasa corriente. Claro, pero no vamos a esperar a que lo haga, ¿cierto? ¿Sí me deja entender? Una consulta. En el caso del incidente, he tenido situaciones, porque yo también trabajo en área de salud, en una obra, y he tenido, como quien dice, situaciones en que, digamos, ocurre un incidente, pero yo quería saber, me estás explicando ahorita, ¿no? Incidente y accidente. En el caso de un incidente, es necesario preguntar a la persona que le ocurrió, es necesario, o es importante esa pregunta que dice, ¿qué harías para que no ocurriera? ¿Es Ya, necesario? es que eso se da y lo vamos a ver más adelante, cuando veamos investigación de accidentes e incidentes, que está dentro del temario. Cuando veamos en la investigación, vamos a poder revisar que es muy importante que nosotros siempre conversemos con el trabajador. ¿Por qué? Porque si bien los incidentes son situaciones no previstas, son situaciones que finalmente sí se pueden prevenir. ¿Por qué? Si nosotros tenemos más cuidado, sobre todo, por ejemplo, si, imagínate, ¿no? El trabajador sabe que están construyendo y le cae un ladrillo y él estuvo pasando por ahí, se tiene que prevenir y explicar a los trabajadores que mientras de repente, me invento, mientras esté la obra operativa, eviten caminar por ese carril. O en todo caso, también delimitar un espacio que puede ser 10 pasos, 20 pasos de la zona de construcción versus el espacio por donde tiene que haber el tránsito común. ¿Me dejó entender? ¿Y por Sí, qué se le sí. pregunta al trabajador? Normalmente porque a nosotros se nos pueden ocurrir algunas ideas, pero es importante que el trabajador, escuchar al trabajador porque lo que él te dice es lo que va a hacer. Porque tú le puedes poner de repente una rampa, le puedes poner muchas cosas, pero todo va a depender del trabajador si lo quiere hacer. Entonces, es importante que siempre se escuchen a ellos, aparte porque también te pueden aportar muy buenas ideas, ideas que de repente uno solo no puede manifestar, tal vez. Y siempre es bueno escuchar algunas otras opiniones, que pueden ser válidas o no, pero que te pueden finalmente ayudar. ¿Sí? ¿Me deja entender? Sí, sí, gracias, sí. Ok, bien. ¿Algo más? Porque Buenas el día de noches. hoy vamos a ir hablando Buenas un poco noches. de la parte introductoria. Sí, adelante. Buenas noches, profesora. ¿Cómo ¿Cuál, estás? cuál sería la frontera entre un incidente y un accidente? Le digo esto porque generalmente más hablamos de accidentes que incidentes. Por lo menos, por lo que usted señala, aparentemente en accidente, en cierta forma la persona tendría cierta culpabilidad, a diferencia del Ujú, incidente. claro. Pero en un accidente automovilístico, por ejemplo, no necesariamente, porque si uno está manejando, lo pueden chocar y uno no tiene la culpa. Entonces, ¿cuál sería la frontera entre un incidente y un accidente? Gracias. Ya. En este caso, claro.
el accidente, si hablamos de un choque, ¿no? De vehículos, el accidente se genera por un comportamiento y una conducta, porque de repente yo, que puedo haber sido la víctima, yo estuve manejando en mi carril, estuve con mis lucecitas, tocaba el claxon, manejaba las velocidades que me habían indicado, pero esta persona que fue la que me impacta tuvo una conducta inadecuada. Manejaba, en este caso, en aparente estado de ebriedad, manejaba a una velocidad muy rápida y no tenía ni sus luces, no tocaba el claxon, nada. Entonces, el accidente se dio por una conducta o un comportamiento de la persona. ¿Sí me dejo entender? Se Sí, refiere al sí, en otro este chofer, caso, no a mi persona. Claro, pero finalmente el accidente catalogado como accidente se da por una conducta inadecuada. Bien, Entonces ahora, la frontera, perdón, la frontera sería la conducta inadecuada, pero exacto. no necesariamente la persona, sino puede ser de otra también. Claro, porque yo, por ejemplo, es como, por ejemplo, imagínate que yo me estoy jugando a darme empujones, que no debería, ¿ya? Me estoy jugando a dar empujones con otra persona y estamos caminando y nos estamos dando de empujones, de empujones. ¿Qué pasa si yo de repente le empujo muy fuerte y se cae? Eso no es un incidente. ¿Por qué? Porque los incidentes son situaciones no previstas. Es un accidente porque tuvimos una conducta inadecuada de estarnos empujando, sabiendo que el hecho de empujarnos nos desestabiliza. Entonces ahí hay una conducta inadecuada, un comportamiento inadecuado que generó una caída que puede terminar en una fractura de hombro, de muñeca, de brazo, de cadera, tantas cosas. Pero finalmente se genera un accidente bajo la premisa de una conducta, comportamiento inadecuado. ¿Sí? Ahora sí. Profesora, O en sea que, conclusión, a ver, por lo que le he comprendido, para la diferenciar entre incidente y accidente, el accidente necesita, por llamarlo de alguna manera, de una fuerza externa. El No, no incidente no. necesariamente. No, 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 no. El incidente, te vuelvo a repetir, el incidente son situaciones no previstas. El accidente se da por el comportamiento de la persona. No Correcto, es, pero en ambos casos, perdón, en ambos casos se pueden desarrollar lesiones graves, inclusive la muerte, en ambos casos. sí, claro, en ambos casos se puede dar lesiones graves como la muerte. Pero, como te digo, los incidentes son imprevistos. Los accidentes, por ejemplo, que a mí se me pase la mano en una cortadora de carne, bien, sabiendo yo que tengo que usar el guante, sabiendo yo que no debo cortar de esa manera, sabiendo yo que tengo espátulas y se me pasa la mano, es porque no usé ninguno de esos. ¿Y eso qué es? Un comportamiento inadecuado. hola, Correcto, buenas muchas gracias, noches. profesor. Ajá. Dentro del accidente se podría incluir lo que es la parte del descuido. Por ejemplo, si yo tengo mi carro, tengo un auto y voy manejando y de repente ocurre un problema con el tema de los frenos, eso se podría contar como accidente porque yo no estoy revisando, no estoy teniendo como quien dice una vigilancia adecuada a lo que sería la parte del carro. ¿Sí me Ya. explico? En ese caso, habría que revisar, por eso es que se hace la investigación. Bien, la investigación de accidentes e incidentes se dan, por ejemplo, por casos como el de su compañera que menciona, porque puede ser, por ejemplo, que el freno se haya vaciado por un defecto del carro. Y eso no es un accidente, porque tu compañera no lo está vaciando porque ella quiere. Eso es un incidente. Pero si de repente tu compañera o alguien adrede corta los frenos del carro, eso sí es un accidente. ¿Por qué? Porque se generó por una actitud inadecuada. Por eso es que se hace la investigación. Ok, ¿Sí? ya. ¿Ahora sí Entonces, se en este entendió? caso ya sería un incidente. Ajá, sí, ¿se entendió ahora sí? Ujú. Sí, 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 ahora sí. Ya, Gracias. perfecto. Ok, ahora, ¿qué más vamos a ver en lo que es salud ocupacional? Vamos a ver también las famosas enfermedades profesionales u ocupacionales. ¿Y qué es una enfermedad profesional o ocupacional? Es lo mismo que una gripe, ¿no es cierto? Porque total yo me puedo enfermar en el trabajo, me puede dar gripe. Ah, no, 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 no. Stop un momento. Las enfermedades, bien, ocupacionales o profesionales, tal cual su definición, se caracterizan justamente ¿por qué? Porque esas deben ser
contraídas o deben ser resultado de la exposición al factor de riesgo de tu trabajo. Supongamos, Profesora, disculpe, no se ve en la pantalla, no está pasando. no se está No, compartiendo. estamos en definición de incidentes. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, listo. Lo que te decía, enfermedades profesionales o ocupacionales son todas aquellas que se generan justamente por el trabajo que tú haces. Imaginemos que tú eres un profesor de primaria de hace bastante tiempo y tú trabajas con tiza. Bien, la tiza lo que generaba antiguamente era el tema del polvillo. Ese polvillo generaba ¿qué cosa? Las alergias. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces yo docente venía, hacía mi clase, todo bonito, terminaba, y como tenía que dejar todo limpio, entonces borraba toda la pizarra y luego, para limpiar las motas. ¿Y quién cree que aspiraba todo ese polvillo? La misma profesora. Y finalmente terminaba generando un problema en sus pulmones, ya una alergia o algunas otras enfermedades broncorrespiratorias mucho más fuertes. Bien, entonces eso justamente son las enfermedades profesionales. Estas se caracterizan porque la enfermedad que se contrae es justamente por el trabajo que realizas. Ah, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una lumbalgia y entro a un nuevo trabajo y mi lumbalgia se agrava? ¿Eso también es una enfermedad profesional ocupacional? Sí, sí es una enfermedad profesional ocupacional. Pero algo que tienes que tener en cuenta, que es una enfermedad profesional ocupacional, es muy diferente cuando tú la tienes anterior y cuando tú recién la tienes dentro de este trabajo. Si tú traes esta enfermedad de un trabajo anterior, tienes que tener en cuenta que, a ver, jóvenes, tratemos de mantener los audios apagados para poder escucharnos todos. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, algo que tienes que tener en cuenta es que si tú vienes de otro trabajo y en ese trabajo tú ya tenías esa lumbalgia, en este trabajo nuevo te van a dar todas las recomendaciones. Más no, se va a tratar esta enfermedad. Te van a ayudar con todas las recomendaciones, sí, pero no vas a tener un tratamiento específico porque esta es una enfermedad anterior. Sin embargo, las enfermedades que se generaron en este trabajo, por ejemplo, ¿no? Supongamos que, así como acá, ¿no? El tema del cuellito, ¿no? El tema del cuello. Llegaste y te enfermaste, que tienes ahora estás con una contractura. ¿Esa contractura se va a tratar en ese trabajo? Sí, porque es parte de lo que tú estás desarrollando. Entonces, cuando son enfermedades propias que se desarrollan en tu trabajo, estas sí tienen que ser tratadas. Entonces quiere decir que todas mis enfermedades anteriores no cuentan. No, sí cuentan. Todas las enfermedades van a contar. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que si tú tienes patologías anteriores, te van a dar todas las recomendaciones para que tus lesiones o tus enfermedades anteriores no se agraven. Y si se agravan, va a ser porque no seguiste las recomendaciones. ¿Ahora sí me deja entender? Profe, una consulta, Sí, fíjese. sí. Sí, dime. Fíjese, ¿qué pasa? O sea, yo no sé si eso tendrá que ver con la ley en Perú, ¿no? Pero supóngase que hay una enfermedad preexistente. Ya. Yo como empresa tengo la capacidad de rechazar a esa persona, porque si yo sé que ella tiene, por decirle algo, una luxación en la pierna, eso no me va a me puede causar a mí un problema como tal. No sé si me hago entender. Ujú. Esa sería la primera. Y la segunda es que coincidencialmente yo soy profesor y uno de los males que podemos aquejarnos nosotros los profesores es que sufrimos el manguito rotador de tanto usar las motas y las pizarras. Exactamente, ese es esto que usted acaba de hacer. Pues entonces en ese caso se supone que yo tengo una enfermedad que proviene de mi actividad como tal, pero entonces eso no tendría por qué causar que la empresa me rechazara. O sea, tengo esa duda. Es posible que me rechacen por uno y me acepten por otro, o que en ambos casos me rechacen, como si Ya. fuese a trabajar yo en una empresa. Gracias. Ok, bien, gracias por la pregunta. Justamente que era lo que le decía yo por el tema, en este caso, de la normativa. ¿Por qué? Porque no son actos discriminatorios rechazar a una persona por una enfermedad existente, siempre y cuando ésta no cumpla con el perfil. Supongamos que tú estás, a ver,
Supongamos que él está postulando a este trabajo de docente, ¿bien? Y le sale que tiene una enfermedad preexistente, que es la de la lesión del manguito rotador o enfermedad del manguito rotador, ¿bien? No es una característica para, en este caso, anularlo o rechazarlo, porque él igual puede escribir. Lo que sí van a hacer es darle todas las recomendaciones y explicarles que como es una lesión antigua, tiene que tratar de cuidarse, ya que al no ser una enfermedad profesional ocasionada en este nuevo trabajo, no es responsabilidad total de la empresa como tal hacerse cargo de si tu lesión se agrava, sino la responsabilidad es tuya. Entonces no podrían anularte, salvo que, por ejemplo, él tenga esta enfermedad del manguito rotador y supongamos que el puesto implica que escale. Ahí sí podrían rechazarte. ¿Por qué? Porque no cumples con el perfil para poder desarrollar la función. ¿Me dejo entender? Ok, tendría que ver entonces también con la funcionalidad de, o sea, Del con puesto. la capacidad de, ok, de la capacidad que tenga esa persona, no tanto de la capacidad, sino de la funcionalidad del brazo en este caso, porque yo tengo la capacidad de Ajá, seguir dando clases. Ya, entendido, profe, gracias, muy mal. gracias. Bien, ok. Algo que también vamos a ver dentro del curso de salud ocupacional es vamos a hablar un poco de los mapas de riesgo. Bien, yo estoy segura que muchos de ustedes han visto estos mapas colgados, bien, y a veces decimos, ¿no? ¿Y para qué será esto? Y vemos puros cuadritos, puras imágenes, y a veces hemos volteado, ¿no? A mirar qué parte será, ¿no? Porque no dice ahí, solamente hay puros cuadritos. Entonces, algo importante es que nosotros también, de repente no vamos a salir expertos viendo lo que es un mapa de riesgo, pero al menos vamos a saber a qué se refiere cada uno de los puntos, cómo está diseñado y por qué se colocan de esa manera. Entendiendo que estos mapas de riesgo sirven para qué? Para básicamente identificar cuáles son las zonas de mayor riesgo de mi trabajo, ya sea riesgo de caída, riesgo de quemaduras, riesgo en este caso de lesiones cutáneas, diferentes tipos de riesgo. Estos mapas lo que te ayudan a saber es dónde se encuentran ubicados. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar las medidas necesarias y puedas ver la forma de poder prevenirlos. Es como aquí, mira, mírate en la imagen. Si tú te percatas, mira, acá hay persona con casco, por aquí hay una persona que está, mira, con el ovito inflamable. Entonces, todos estos básicamente lo que hacen es ayudarte, y por acá abajo está la leyenda, mira. Todos estos te ayudan a que tú sepas dónde está, por ejemplo, riesgo eléctrico también. Eso te ayuda a que tú sepas que en dónde estás puedas ubicar dónde se encuentran estos riesgos para evitar incidentes o accidentes. ¿Me deja entender que es un mapa de riesgo? ¿Sí se entendió? ¿Me confirman, por Sí, favor? sí, sí Sí, se entendió, sí. sí entendí. Ok, entonces, ¿qué te dice la premisa? El empleador debe implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo en función al tipo de empresa y organización, nivel de exposición, peligro, riesgo y cantidad de trabajadores expuestos. Eso es lo que nos dice la ley 29786. Bien, nos dice, y es más, con la ley justamente que salió aprobada por el tema del COVID-19, bien, la seguridad y salud del trabajo fue un boom. Algo importante es que tienes que tener en cuenta que una empresa pequeña de 50 trabajadores no puede tener el mismo equipo ni comité o sistema de gestión que una empresa de 1000, 2000, 3000 trabajadores. Algo importante es que siempre tenemos que tener en cuenta quiénes son los profesionales que van a acompañar a este equipo. Bien, y eso también lo vamos a aprender como parte importante del curso. Saber con qué profesionales debemos contar, hasta cuándo debemos contar con ellos, por qué son importantes su presencia física o su presencia virtual, su presencia remota, híbrida. Va a depender mucho, pero siempre es importante que recuerdes que no todos vamos a tener el mismo sistema de gestión. Una empresa de más de 3000 trabajadores no puede tener el mismo sistema de gestión que una empresa de 50, 60 trabajadores. Bien. Ok, ahora, si nosotros hablamos de cómo organizar el sistema de gestión y de las obligaciones que nosotros tenemos como empleadores, uno de los puntos más importantes es garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles. Es por eso que cuando nosotros hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de que esta tiene que ser socializada para todo mi equipo dentro de la empresa. No es que de repente yo vaya y le diga, te voy a contar cuál es, pero para ti calladito, ¿ah?
No, no, no. Estas se deben socializar en un macro de todas las personas que pertenecen a tu entorno laboral, porque recuerda bien que finalmente todos se ponen en riesgo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo trabajadores terceros? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi empresa y he contratado un servicio de limpieza, un servicio de seguridad, pero ellos no forman parte de la empresa, ellos son una empresa adicional. ¿Ellos no cuentan dentro de tu sistema de gestión? No, sí cuentan. Ellos forman parte de tu equipo de trabajo, pero no están en la planilla. Sí, pero y de igual manera son trabajadores en ese momento, en ese espacio y en ese lugar. ¿Me dejé entender? ¿Me Sí, claro, confirman? yo como empresa tiene que ser Sí, sí. debo ser solidario con ellos. Me supongo que Eh, si es están bajo mi tutela, más con la solidaridad, es por la norma. La norma te dice que tú tienes que acogerlos a todos. O sea, la norma te claro, dice, ¿cómo, pero cómo? es que yo, perdona, disculpa, pero es que eso yo entiendo que es una norma de solidaridad, no es una, digamos, no es voluntaria, es una norma. Exacto, es una norma, no es algo opcional, no es que yo voy a decidir si te agrego o no te agrego. No, no, no es opcional. Tienes que agregarlos. Pero, y a mí me puede generar un gasto, porque si yo le hago un examen, a mí me genera un gasto. Por eso tienes que coordinar con su empleador de ellos. Pero aún así, todo lo que tú hagas, simulacros, capacitaciones de seguridad, activaciones de seguridad, todo lo que tú hagas de seguridad y salud del trabajo en tu empresa, tienes que incluir a esos trabajadores terceros. ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Bien. Como punto número 2 te dice, promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos trabajadores, representantes y organizaciones sindicales, a fin de aplicar los elementos de seguridad y salud en el trabajo. Recuerda que todo lo que se implemente en el sistema de gestión de SST, bien, tiene que ser de carácter público. Como te digo, no es que tú vayas y le digas, mira, esto han implementado hoy día, pero no le digas allá, para ti nomás. No, no, no. Tú tienes que hacerlo de manera pública y tratar siempre de que esto genere efecto replicador. Luego te dice, disponer de una supervisión efectiva según sea necesario para asegurar la protección de la seguridad y de los trabajadores. Algo importante es que tu sistema de gestión también tiene que tener cronogramas de supervisión directa. ¿Supervisión a quién? A mis trabajadores. Entonces yo tengo que ir a vigilarlos. No, no, no. Tú tienes que ir a supervisar si realmente están cumpliendo con las obligaciones, en este caso, de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, que estén usando el casco, que se estén poniendo las botas, que se pongan los guantes. Eso tienes que supervisarlo. Luego te dice, Que usen su EPPs correctamente. exacto. Luego te dice, definir y comunicar a todos los trabajadores cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Otra cosa es que las áreas de SST o las oficinas de SST tienen que ser conocidas por los trabajadores. Y es más, una vez que se implemente, si es que tu trabajo no lo tenía anteriormente y recién se está implementando este sistema, es importante que se hagan campañas para que los trabajadores conozcan que existe este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿qué ganamos nosotros haciéndonos tanta propaganda? Algo que ganas es que te acuerdas que te había mencionado de Sunafil. ¿Te acuerdas que te dije, Sunafil? De la Sí, superintendencia que claro, claro. fiscaliza lo que hacen los trabajadores. Sí, Ya. claro, ¿Qué claro. pasa? Sí. Que Sunafil puede ir en cualquier momento a tu empresa y puede ir a verificar si realmente tu trabajador conoce o no conoce sobre el sistema de gestión de seguridad en salud del trabajo. Verificar si realmente tu trabajador sabe que cuenta con este sistema, que básicamente lo que hace es cuidarlo. ¿Y qué pasa si Sunafil le pregunta a mi trabajador y este le dice, no, yo no conozco, señorita, yo no sé qué será eso? ¿Qué puede pasar? Me pueden multar, me pueden poner una multa. Y esa multa mínimamente son 4 a 5 UITs. Bien, que más o menos están bordeando los 4.000, 5.000 soles cada una. Entonces, es importante que tú recuerdes que todo lo que hagas en SST tiene que ser de carácter público y que tienes que asegurarte que todos tus trabajadores sepan que este sistema de gestión se ha implementado o se encuentra implementado dentro de la empresa. ¿Me dejé entender?
Sí, Ok. sí. Luego te dice, establecer y aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y salud del trabajo con objetivos medibles y trazables. Algo que tienes que también tener en cuenta es que SST tiene que tener objetivos a lograr. Esto básicamente tiene que ser medible en el tiempo y tienen que ser objetivos en corto plazo. Normalmente los objetivos que se plantean son objetivos anuales. Lo que se busca es que al finalizar el año tú puedas haber conseguido, por ejemplo, tus capacitaciones obligatorias, puedas haber hecho charlas preventivas, puedas haber hecho campañas de salud o campañas, en este caso, de ergonomía, o diferentes campañas que básicamente ayuden o promuevan la salud del trabajador. Bien, entonces es importante que tú cuentes con una calendarización o con un cronograma porque de lo contrario pues no vas a poder cumplir finalmente. Luego te dice, proporciona los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la seguridad y salud del trabajo, incluido en el comité, bien, puedan cumplir los planes y programas preventivos. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que existen los famosos comités de seguridad y salud del trabajo. ¿Y qué cosas hacen ellos? Aparte de ver el tema de seguridad. ¿Qué más hacen? Nada más. No, sí. Ellos se encargan justamente de velar porque toda la normativa se esté cumpliendo, supervisar que si realmente en normativa se puso que van a usar, por ejemplo, cascos amarillos con cinta reflectiva, se evidencia que están usando cascos amarillos con cintas reflectivas. Eso quiere decir que el comité de SST básicamente vela por todo el cumplimiento en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Me deja entender hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Nada? Ok, continuamos entonces. Entonces, alcances que debemos ver de prevención. En los cambios de las funciones que desempeñe cuando éstas se produzcan, en el puesto de trabajo específico, en función a la que cada trabajador desempeña, en los cambios de tecnologías o equipos de trabajo cuando estos se produzcan, en las medidas que permitan la adaptación a la empresa y en la actualización periódica de conocimientos. Algo que tienes que tener en cuenta es que para alcanzar los niveles de prevención, tú tienes que tener siempre una salvaguarda, es decir, siempre tienes que tener medios que te ayuden a que tú puedas, en este caso, garantizar que realmente se está previniendo incidentes y accidentes. Entonces, uno importante, comunicar los cambios en las funciones que desempeñen cuando éste los produzca, sobre todo cuando los trabajadores cambian de puesto, porque de repente hoy día trabajaba de chofer de montacarga y mañana va a ser almacenero. ¿Va a ser lo mismo? ¿El mismo riesgo va a correr? No, porque uno tiene el riesgo de chocarse con el montacarga, pero el almacenero puede tener el riesgo de que los productos le caigan encima. Entonces, es importante que tú siempre preguntes y siempre estés atenta cuando se genere algún tipo de cambio de personal o ingreso de personal nuevo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí, Bien. Luego dice, en el puesto de trabajo específico, en la función de cada trabajador, cualquiera que sea la naturaleza, vínculo o modalidad de su contrato. Algo importante que era muy parecido a lo primero que te decía. El trabajador tiene que conocer qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Por eso es muy importante que nosotros podamos explicarle a los trabajadores cuáles van a ser sus funciones y también de igual manera podamos darle, en este caso, inducción. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, pero inducción para que sí ya conoce. Bien, de repente la inducción puede parecer bastante trillada, sobre todo para aquellas personas que realmente tienen experiencia. Pero para aquellos que no tienen experiencia, es importante que nosotros también podamos generar espacios donde básicamente estas personas puedan, en este caso, desarrollar. Luego, en los cambios en las tecnologías. ¿Por qué? Porque puede pasar de repente que yo sepa manejar un montacargas, bien, que parece un carrito. Pero ¿qué pasa si me traen uno que tiene toda la pantalla digital y que no tiene el tema del timón, sino que todo es con botones? Bien, puede pasar que yo genere un accidente por desconocimiento. Por eso es que cuando se cambian los equipos o se propongan nuevos equipos, es muy, muy importante que siempre se socialice el modo de uso con los trabajadores. O en el mejor de los casos, se promueva a un trabajador que sea el que se va a encargar de difundir todo el conocimiento de este equipo nuevo. Y finalmente te dice la actualización periódica de los conocimientos.
Recuerda que seguridad y salud en el trabajo es un área donde básicamente pues uno tiene que estar continuamente leyendo, leyendo, leyendo. ¿Por qué? Porque la norma cambia continuamente. Y por eso es importante que nosotros siempre estemos actualizados. ¿Bien? Ahora, ¿qué más? Algo más. Veamos ahora programas de capacitación. ¿Te acuerdas que en el anterior te había dicho que tenías que tener programas, pero de lo que tú querías lograr con tu área? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿No? Ya. Ya. Algo que también tienes que tener es un programa de capacitación. ¿Por qué? Porque la normativa te exige que tú tengas un programa de capacitación como tal. Y es más, te pide que tú tengas como mínimo 4 capacitaciones anuales. Una de prevención de incendios, otra de evacuación, otra de primeros auxilios y una que queda básicamente libre, pero que normalmente se usa como, en este caso, backup, que puede ser repetida de cualquiera de las 4. ¿Bien? Algo importante es que tú también tienes que tener un cronograma, porque no es que yo todas las semanas voy a hacer capacitaciones. Está bien, si deseas hacerlo todas las semanas, bien por ti. Pero recuerda que el programa de capacitación no mide la cantidad de capacitaciones, mide que realmente estés cumpliendo con el contenido, con las asistencias y con todos los criterios necesarios para que finalmente estas capacitaciones puedan ser, en este caso, llevadas de la mejor manera. Ahora, ten en cuenta también que en los programas de capacitación, después de las 4 obligatorias, tú puedes hacer alguna otra capacitación adicional. Prevención de COVID, prevención de dengue, prevención de varicela, prevención de tantas cosas que tú puedes hacer. No necesariamente tienes que verlo desde el punto de vista de ahora. Puedes verlo de un poco más atrás o puedes verlo también de como qué quisieras tú abordar. Bien, pero para eso los programas de capacitación, como te vuelvo a repetir, tienen que ser en este caso orientados y tienen que estar ordenados a fin que nosotros podamos saber también mensualmente qué cosa es lo que vamos a lograr. ¿Sí? ¿Me dejé entender hasta ahí? ¿Todo claro? Ya. Sí, creo que hay algunas preguntas. A ver, me parece. Maye Camargo, Maye, ¿no? Ok, bien. Ahora, ¿qué otra cosa más tenemos? Hablemos un poco ahora del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, el comité como tal es el ente que se encarga básicamente del funcionamiento efectivo de todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Ellos van a ser los representantes de este comité y básicamente lo que ellos hacen, como te digo, es salvaguardar que todo lo que se ha dicho que se va a hacer realmente se haga. Ah, pero están los supervisores, ¿no? Claro, ellos también forman parte del equipo, pero el comité como tal es aquel que ya cuando ya agotó todo el tema de los asistentes, el tema de las personas que están debajo y que vieron que aún así hay un trabajador que se rehúsa totalmente, rotundamente a cumplir con la normativa, entra a tallar ya el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Es el comité el que ya toma las riendas y se encarga de ver cuál va a ser en este caso la solución con el trabajador, siendo importante considerar que el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo no va a despedir ni va a sacar a ningún trabajador, sino que básicamente lo que va a hacer es explicarle la normativa, por qué es importante que utilice los elementos de seguridad, por qué es importante que acuda a las capacitaciones, a las charlas programadas. Entonces, el comité lo que va a hacer es únicamente conversar con el trabajador o con los trabajadores a fin de que estos puedan entrar en razón como tal y puedan comprender que finalmente, bien, tienen que hacer lo que el comité se está designando. ¿Bien? ¿Me dejé entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió? Se entendió. Bien, entonces, un momentito, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí un video que había colocado para que ustedes me puedan entender mejor sobre esta parte. Un momento. Aquí está. Ya. ¿Me confirman, por favor, si lo logran visualizar? A ver. Me confirman si lo logran visualizar, ¿eh? Ya. ¿Y si se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, No sí se escucho escucha. nada.
Sí lo veo, Para, no se escucha. Se ve cuando se escucha. No se escucha, no se escucha. No, no se escucha nada. A ver, un momento. Mm, mm. Ya, ahora sí. A ver. ¿Ahora sí? No. no. Mm, Tengo que bañarme. Maestro, para que escuche, tiene que compartirlo solo una pestaña en YouTube. Ya, a ver, un momento. Ya, ahí me parece que ya ahora sí se logra. Ahora sí me parece que ya se logra compartir con todo y sonido. ¿Ves? Yo no lo veo ni lo escucho. No sé si los demás le pasará lo mismo. ¿No lo ves? ¿Tampoco lo O escuchas? sea, yo lo No estoy se viendo, escucha, pero pero no sí lo se estoy ve. escuchando. Yo lo veo, pero no lo escucho. Ahora ya no se está viendo. El mandato que debe tener el Comité de Seguridad y Salud en el Ahora Trabajo, sí se escucha. mínimo 1 año, máximo 2 años. Número de miembros del comité. Cuando la empresa tiene de 20 a 100 trabajadores, los miembros del comité como mínimo son 4. Es decir, 2 titulares y 2 suplentes como representante de los trabajadores. 2 titulares y 2 suplentes como representantes del empleador. Cuando la empresa tiene más de 100 trabajadores, los miembros del comité, como mínimo, son 6, y al menos 2 miembros adicionales por cada 100 trabajadores hasta un máximo de 12 miembros. Es decir, de 3 hasta 6 titulares, de 3 hasta 6 suplentes como representante de los trabajadores. De 3 hasta 6 titulares, de 3 hasta 6 suplentes como representante del empleador. Estructura del comité. Está conformado por presidente, secretario y los demás miembros. Presidente. Elegido por el comité entre sus representantes. Encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité. Facilita la aplicación y vigencia de los acuerdos. Representa al comité ante el empleador. Secretario. Es el responsable
de los servicios de seguridad y salud en el trabajo o uno de los miembros del comité elegido por consenso. Encargado de las labores administrativas del comité. Los miembros son los demás integrantes del comité. Aportan iniciativas propias o de los trabajadores para ser evaluadas. Son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos. ¿Estamos alcanzando? No se escucha, Miss. Bien, les decía, ahí hemos podido ver bien de qué se trata en este caso el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que este comité, ¿de dónde sale? ¿Este comité viene personas externas aquí a mi trabajo para ayudarme con esto? No. El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo normalmente está conformado por los trabajadores. Ah, pero a mí nunca me han convocado para esto. Te comento. Siempre hay convocatorias para el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, pero que normalmente ciertos puestos se orientan, bien, según lo que nos dice la normativa, porque la norma también nos dice quiénes pueden ser miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Ah, entonces yo sí puedo ser miembro, pero también hay algunos que están direccionados, sí. ¿Por qué? Porque normalmente dentro del comité tienen que haber representantes propios de la empresa como tal, la parte gerencial. También tiene que haber parte de los empleados, sí, también tiene que haber trabajadores, porque ellos son los que se van a encargar de aportar las ideas, sobre todo de mejoras en las zonas de trabajo donde ellos se encuentran, porque finalmente la parte operativa la hace el trabajador, entonces es importante recordar ello. Ahora, ¿todos los comités de seguridad y salud en el trabajo son iguales? No, no todos los comités son iguales. ¿Por qué? Porque va a depender, como vimos en el video, de la cantidad de trabajadores que nosotros tenemos. Hay comités que van a ser mucho más grandes, como hay comités que van a ser mucho más pequeños. Bien, pero que sin embargo todos tienen que tener un presidente y un secretario. Los demás miembros se irán convocando según la cantidad de trabajadores con la que tu empresa cuente. Pero lo mínimo, como te decía, es tener un presidente y un secretario. ¿Bien? Ok, ahora, ¿qué otra cosa vamos a tener? Dentro del comité, algo importante es la función del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Este supervisor básicamente está facultado para poder orientar todos aquellos trabajos que en este caso estén programados por el área de seguridad y salud del trabajo. Sin embargo, algo que no puede hacer este comité o el supervisor de seguridad y salud del trabajo es cambiar la planificación. Supongamos que yo soy, en este caso, el supervisor, ¿bien? Del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Y de repente, pues a mí no me gusta que hagan capacitación de evacuación porque total todos deben saber cómo deben evacuar, ¿no? Yo no quiero que hagan esto porque me parece que van a perder horas de trabajo. Entonces yo puedo totalmente o muy tranquilamente decir, esto no se hace y cancelarlo. No, yo no puedo en este caso cancelar ningún tipo de actividad que haya sido estipulada por el área de seguridad y salud del trabajo. Pero yo soy la supervisora, yo lo puedo hacer. No, no, no. El hecho que tú seas el supervisor no te faculta para que tú cambies las programaciones. Que puedes opinar probablemente y decir, yo considero que esta capacitación debería darse de otra manera, sí se puede, en este caso, aceptar el comentario o la sugerencia, pero no liberadamente podemos modificarlo. Entonces, entendamos que si bien el Comité de Seguridad, bien, y Salud del Trabajo, lo que hace es velar porque el área cumpla con sus funciones, el comité no está facultado para ni castigar, ni sancionar, ni tampoco para cambiar alguna de las programaciones que el área de seguridad y salud ocupacional haya proyectado. ¿Me dejé entender? ¿Sí se entendió? Sí, está claro. Bien. Entonces, vayamos más claros. ¿Cuáles son entonces las funciones del comité? Uno, aprobar el reglamento interno de seguridad y salud del empleador. Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes hacen este programa? El área de seguridad y salud del trabajo. Entonces, quiere decir que el comité, ¿qué es lo que hace? Lo aprueba. El comité lo revisa y lo aprueba. Por eso es que yo te decía, el comité tiene que tener ciertas características importantes, porque recuerda que ellos van a revisar estos programas que el área de SS ya hizo.
Conocer y aprobar la programación anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dependiendo también lo que tú necesites o lo que tu empresa necesite, el comité tendrá que evaluar finalmente cuáles van a ser las actividades que se van a realizar. Es aquí justamente donde el comité sí puede emitir sugerencias, comentarios o puede inclusive hacer una especie de cuestionamiento al área del CST e indicarle que no está de acuerdo o está inconforme, bien, ya sea con la frecuencia de una capacitación o simplemente porque no se ha considerado o desea retirarla. Bien, ahora, en esta parte, no es que porque en esta parte el comité diga yo no quiero o yo sí quiero, se va a hacer. El comité, te vuelvo a repetir, emite una sugerencia, pero todo va a depender del área de seguridad y salud del trabajo si ellos desean quitarla o retirarla. Y en este caso aquí lo que sí se hace es la exposición del sustento de cada una de las actividades a fin de que justamente el empleador, bien, pueda saber por qué el área de seguridad y salud del trabajo está realizando estas actividades. Por último, el comité debe participar en la elaboración, aprobación, puesta y práctica de las evaluaciones y de las políticas. ¿Cómo se hace eso? Todo lo que sea del área de seguridad y salud en el trabajo, el comité se encarga de participar. Eso quiere decir entonces que yo tengo que ser un miembro activo. Exacto. Por eso es que también tienes que tener en cuenta. De repente nos pareció, uy, ya, yo quiero ser parte del comité. Ah, pero vas a tener tiempo realmente para dedicárselo porque aquí tú tienes que estar en todo lo que son elaboración de prácticas y la evaluación de todas las políticas. Vas a tener tiempo para hacerlo porque si no vas a poder, recuerda que también hay sanciones para el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, ¿me pueden sancionar? Sí, por incumplimiento de tus deberes a los cuales tú te has comprometido. ¿Bien? ¿Hasta ahí me dejé entender? ¿Se entendió las funciones del comité? Sí. Bien. Ok, entonces, hasta aquí básicamente hemos visto todo lo que es el día de hoy, la introducción a esta primera parte de lo que es seguridad y salud ocupacional. Algo que tienes que tener en cuenta antes de que terminemos es que nosotros, recuerda que hemos hablado el día de hoy de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783. En la medida que sea posible, trata de descargarte esa ley y trata de revisar o trata de tener en una carpetita. Yo te lo sugiero a manera en este caso, de sugerencia o de tip, que lo puedas tener en una carpetita. No te digo que lo leas ahorita todo, ¿ah? Porque no tampoco te lo voy a tomar en un examen y te voy a decir ahorita sí o sí tienes que leerte todas porque cada uno tiene algo de 30, 40, 50 hojas. Lo que sí yo te sugiero es que en una carpetita tengas todos estos documentos ordenaditos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a guardar todos estos documentos si están en internet? Porque cuando los necesites no vas a tener tiempo para googlearlos y para buscarlos rapidito, porque hasta que los descargas, lo conviertes de PDF a Word, lo pasas y buscas el artículo, el lineamiento que tú necesitas, te vas a demorar. Yo te sugiero que tengas una carpetita, que le pongas la carpeta normativa vigente. Y ahí te encargues de alimentar tu carpeta con toda la norma vigente para salud ocupacional. Bien, normalmente siempre salen normas y siempre se aprueban y siempre se derogan. Por ejemplo, la normativa de COVID-19 se derogó una, pero todas las demás siguen vigentes, no todas están derogadas. Por eso es importante que tú conozcas cuáles son estas normativas para que tú puedas tener tu sustento. Entonces, no te olvides, como sugerencia, créate una carpetita en tu computadora, en tu escritorio y bájate estas normas. Cuando tengas un tiempo, revísalas para que veas, porque aquí todavía faltan algunas. Bien, pero al menos estas son las básicas o este es el compendio básico que tú necesitas para que por lo pronto te puedas ir guiando, puedas ir entrando en este mundo tan grande que es la salud ocupacional, tan bonito que es la salud ocupacional y que poco a poco te vas a ir dando cuenta que tenemos una amplia gama de temas que podríamos hablar en salud ocupacional y que pues justamente nos da también un campo bastante amplio para nosotros poder trabajar. Porque te repito, salud ocupacional no necesariamente es la atención médica en un establecimiento laboral. Salud ocupacional va más allá de eso, va desde el hecho del cuidado del trabajador en prevención de incidentes, accidentes o sucesos que finalmente lo puedan poner en riesgo, protegiendo al trabajador y a la empresa. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí entonces, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que no te haya quedado claro que te lo pueda responder ahora?
No de mi ¿Preguntas? parte. Todo quedó claro. Muy ¿Sí? interesante el tema de hoy. Bien. Señorita, disculpe, Sí. ¿podría, todo lo que ha expuesto, podría pasar al para tener un favor? Su Ah, sí. PPT. Me parece que sí ya les compartieron, en este caso, todos los documentos. Sí, me parece que ya les han compartido los documentos, si no, de todas maneras, en breve que se ingrese, bien, se le van a poder compartir de igual forma. ¿Sí? Señorita Sagrario. Sí, buenas Gracias. noches. Sí, señorita. Es para saber si las normas son internacionales o aplican solamente para el país de donde están enunciando el curso. Ok, en este caso, la ley o en este caso la norma de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, esa sí es, como su nombre lo dice, internacional. Sin embargo, sí hay una variación entre la normativa, ¿de acuerdo?, entre los diferentes países. Por ejemplo, uno de los países que tiene el tema de seguridad y salud en el trabajo bastante desarrollado es Venezuela, Colombia. Son países que velan mucho por la seguridad y salud en el trabajo. Es más, nosotros aquí en Perú somos prácticamente nuevos, relativamente nuevos, en materias de seguridad y salud ocupacional y que la estamos implementando bastante rápido, bastante bien, pero que hay países que, por ejemplo, ya están buscando otro tipo de normativas que vean un poco más allá, como por ejemplo el caso de Venezuela, como les digo, o el caso de Colombia, o inclusive en Brasil, que también dentro de la normativa incluyen en este caso enfermedades oncológicas. Entonces, todo va a depender en este caso de la normativa que se genere dentro del país. Pero de igual manera, ustedes la pueden ingresar y pueden buscarla, porque en la mayoría de ellos ustedes van a encontrar que en este caso se desarrollan diferentes temáticas o ustedes pueden encontrar los diferentes ministerios de trabajo donde ahí normalmente ustedes encuentran toda la normativa. Si no la pueden encontrar en Google como tal, la pueden buscar en los diferentes ministerios que se encargan del área de trabajo o del área laboral de su país. Y así como les decía, pueden tener una carpeta y ahí pueden alimentar todos aquellos contenidos que de repente, como les digo, no lo van a revisar ahorita, pero es importante que sí lo tengan para que cuando ustedes tengan un suceso con algún trabajador que de repente inclusive no le puedan responder en ese momento, puedan darse un espacio, puedan conversar con el trabajador, le den un tiempo para que ustedes puedan brindar una respuesta, pero siempre basados en el documento normativo vigente, porque como les decía, salud ocupacional, una de las grandes características es que siempre habla con propiedad. En este sentido, la propiedad viene del tema de la norma. Gracias, muy amable. Miss, Gracias. Sí, existe una norma ISO 9000 internacional que aplique a seguridad industrial, no, perdón, a seguridad ocupacional. Sí. Ya, en este caso las normas ISO son estándares. Estas normas ISO que aplican de manera internacional, como su nombre lo dice, son de manera internacional. Estas se aplican para todos los países. Lo que pasa es que sí las ISO como tal, 9000, 9001 o en este caso las normas ISO, hay que ver cuáles están implementadas en tu país. Que son estándares, sí, pero hay que ver si en este caso las están implementando. Sí, ¿por qué? Porque no todas las empresas las generan. Por eso es que también se realiza el comité, también forma parte en este caso de esta implementación de la norma. Porque esta norma hay que explicársela al trabajador, hay que socializarla en la empresa, hay que hacer las pruebas de ver cómo está funcionando la norma para poder llevarla a cabo, ponerla en práctica. Ya, gracias. Bien, muy amable. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Me parece que aquí por el chat. A ver. Bien, muchas gracias por los comentarios. Me parece que entonces esas son todas las preguntas. Muy bien. Ok, entonces, si hasta aquí hemos terminado con todas las preguntas y consultas, por el día de hoy estamos terminando esta primera parte del curso donde hemos hablado sobre las generalidades de lo que es salud ocupacional y como ya deben haber podido ver dentro del temario, ya vamos a empezar con los temas específicos, temas propios de salud ocupacional que poco a poco vamos a ir entendiendo un poco más conforme vayan avanzando las sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí me parece que tenemos a la coordinadora dentro de la sala.